nuestro país, especialmente por medio de ciertos contenidos que se imparten por la educación sexual a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero también por otras leyes que se han aprobado aquí en la Argentina en los últimos ya 13, 14 años. Entonces, una de las cosas que quiero hablarles y comentarles es la experiencia también de Canadá, un país que vive bajo lo que yo llamo una dictadura del género, como va a quedar claro por varios de los ejemplos que les voy a dar en esta conferencia. Por ejemplo, allá en Canadá los niños en la escuela les reparten un país pintado de esta manera. Imagínense si a nuestros hijos aquí en Argentina nos diesen un mapa de la nación argentina de esta manera. O sea, ¿cómo reaccionaríamos? Cuando vine en el mes de marzo, hablé mucho del tema de la ideología de género, pero hoy quiero relacionarme o referirme a otras cosas que nos van a demostrar cómo hay un intento también de imposición ideológica, de colonización ideológica, como se la llama con respecto a la ideología de género. Y teniendo en cuenta que yo vivo en Canadá y habiendo experimentado lo que significa esta imposición de la ideología de género en un país, lo que ustedes están viviendo en Argentina vendría a ser como el principio de una historia. Están viviendo lo que podríamos llamar la introducción, el capítulo 1. En Canadá hemos llegado a la conclusión de todo esto, a la conclusión de a dónde lleva cada una de estas políticas, y por eso también, teniendo en cuenta la experiencia de Canadá, les quiero advertir de lo que debemos trabajar para evitar que ocurra en nuestra patria. El año pasado, en el mes de abril de 2018, tuvo lugar una reunión del G7, una reunión en la provincia de Quebec, en la ciudad de Charlevoix, en Canadá, donde se reunieron las 7 potencias más grandes del mundo, el G7, como se lo llama. Y lo que sorprendió a mucha gente es que de la galera invitaron a la Argentina, algo que nunca había ocurrido, por muchos motivos. El principal es porque Argentina realmente ni figura entre las potencias más poderosas del mundo, especialmente teniendo en cuenta los problemas económicos que atraviesa nuestra nación, pero sin embargo invitan a la Argentina, y en esa reunión se decide algo que causa, por así decir, la furia de Trump y de Putin y de Xi, el presidente de la China. En esa reunión se decide que se van a comenzar a implementar a nivel global políticas relacionadas a la igualdad de género. Entonces, de hecho, fue conocido en Canadá que esa reunión fracasó porque Estados Unidos pateó el tablero y de hecho salieron de la reunión. Lo mismo hizo la China, lo mismo hizo Rusia. Dijeron la ideología de género en nuestros países no la meten. Pero sin embargo salieron con la suya, porque la razón por la cual invitaron a la Argentina a esta reunión era para marcarle la agenda de lo que estamos viendo en la actualidad, y especialmente para decirle a Argentina que debía organizar el G20 en los próximos meses, y que la agenda principal del G20 iba a ser la perspectiva de género. De hecho, al finalizar esa reunión, el primer ministro de Canadá, quien es un feminista confeso, él mismo se considera a sí mismo como un feminista, esa es su línea ideológica, él dijo esto: me gustaría felicitar a la Argentina por traer la perspectiva de la igualdad de género a nuestras discusiones. Y aquí tenemos algo para analizar. Porque si yo salgo por las calles aquí en Luján y le comienzo a preguntar a la gente que me encuentre por la calle qué significa la igualdad de género, ¿sí? al que me encuentre, la mayoría me va a decir igualdad de género significará que la mujer deba tener acceso al trabajo, a la educación, o que no se golpea a la mujer, ¿no es cierto? Se habla mucho de violencia de género, que a la mujer no se la discrimine, cualquier cosa menos lo que realmente la igualdad de género significa. Porque para alguien como Justin Trudeau, que viene de Canadá, la igualdad de género significa una cosa totalmente distinta, como vamos a ver en esta conferencia. Porque para entender la palabra o la expresión igualdad de género, hay que entender un poco lo que significa la llamada perspectiva de género. La perspectiva de género, como bien lo dice la palabra perspectiva, es una manera completamente diferente de ver nuestra realidad.
nuestra realidad como seres humanos, como mundo, como sociedad y demás. Por eso, a partir de la teoría del género, se están elaborando distintos campos relacionados a la igualdad de género, tales como la justicia de género, por ejemplo. Ustedes dirán, ¿qué es la justicia de género? Sí, la justicia de género en Canadá es un sistema legal paralelo con cortes paralelas, totalmente distintas de las cortes tradicionales, que juzgan casos relacionados a derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata? Y vamos a ver muchos ejemplos. Pero es importante entonces entender qué significa esa igualdad de género. Al final de la reunión del G20, para que no queden dudas, Trudeau, por ejemplo, celebró que la igualdad de género, nuevamente esa expresión, igualdad de género, esté en la agenda global. Por eso lo que está ocurriendo aquí en la Argentina es algo que se está replicando en muchísimos países del mundo, especialmente a lo largo y ancho de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, el Caribe, Centroamérica y demás. Canadá es un país entonces paradigmático en esto. Cuando yo vine en marzo y presenté muchas conferencias en muchas ciudades del país, mostraba esta foto y les contaba que allá en Canadá, cuando se iza la bandera, por ejemplo ahora en junio, que es el mes del orgullo gay, izan la bandera de Canadá junto con la bandera LGBT en todas las escuelas primarias, escuelas católicas, escuelas públicas, en las mismas iglesias. Si uno va a la iglesia está la bandera LGBT, incluso adentro de la iglesia. A veces vas a una iglesia católica, por ejemplo, y te encontrás que, así como acá en Argentina, ven que hay iglesias que ponen la bandera argentina y la del Vaticano, tienen la bandera de Canadá y la bandera LGBT, ¿cierto? Y en muchas iglesias de otras denominaciones protestantes es mucho más común todavía. Vas entrando a la iglesia y ves las banderas que cuelgan, así como está esta bandera argentina, las banderas LGBT que cuelgan de todos lados. Pero mucha gente, yo mostré eso y se sorprendió, como diciendo, eso es tremendo en Canadá, pero aquí no pasaría nunca. Y sin embargo, ahora que vine a esta visita, me encontré, por ejemplo, esta foto sacada fuera del Ministerio de Seguridad aquí en Argentina, la bandera LGBT. Y les podría mostrar que yo vi personalmente la Municipalidad de Paraná, la Gobernación de Entre Ríos, la ciudad de Rosario, bien escuelas con la bandera LGBT en Rosario, lo mismo se vio en Tucumán, en Neuquén también, en Bariloche, en cantidad de ciudades donde pusieron la bandera LGBT junto con la bandera argentina como un símbolo de toda esta imposición ideológica que está padeciendo nuestra nación. En Canadá, en el mes de junio, está la dictadura del género, que el presidente de Canadá, el primer ministro, durante el mes de junio, él sale fuera del Parlamento e iza la bandera LGBT. Ni siquiera iza la bandera de Canadá. Y miren, este es el ministro de Salud Pública. Está tan ideologizado que hasta la corbata tiene con el arco iris. Recuerdan que el embajador de Canadá, por ejemplo, cuando fue el debate sobre el aborto, el tipo apareció con las medias verdes. ¿Recuerdan eso? Que él se la mostraba y decía, bueno, estoy con el pueblo argentino y demás. El nivel de imposición ideológica que ha llegado a Canadá, en cierto sentido, a veces es indescriptible, porque hay cosas que son aberrantes y que muchas veces ni siquiera uno puede mostrar la foto de lo que uno ve en el día a día. Para darles un ejemplo, unos días antes de venir para Argentina, yo partí el 5 de junio, me subo al subte, a la estación de subte ahí en Toronto, y resulta que en varias de las estaciones habían puesto propagandas gigantes, ¿sí? Como las propagandas que ponen de shampoo, de jabón, de lo que sea, con imágenes, historietas, pero de pornografía homosexual. Y lo que más me impresionó, no solamente las imágenes, que eran aberrantes realmente, sino que me impresionó que estaba lleno de niños que iban a la escuela, niños que tenían que exponerse a eso, niños de 5 años, de 6, de 7, celebrando la diversidad sexual. Porque cuando se habla, ¿cierto?, de diversidad, en realidad lo que quieren decir los proponentes de la ideología de género es la diversidad de prácticas sexuales, es eso. Y por lo tanto, aquí es lo peligroso, cuando a nuestros niños se les enseña a ser tolerantes y diversos, lo que a nuestros niños se les está enseñando
es entonces que de niños ya rompan esas barreras naturales que tienen para defenderse por medio del pudor y demás, para aceptar distintas prácticas sexuales que son aberrantes como si fuesen normales. Por ejemplo, en las escuelas, en Canadá, a los niños ya a partir del primer grado, se les comienzan a enseñar prácticas sexuales, pero cuando se les enseñan prácticas sexuales ni siquiera son prácticas sexuales normales. ¿Por qué? Porque eso, según la teoría del género, son imposiciones, especialmente del patriarcado, como dice, son imposiciones del cristianismo. Según la teoría del género, el hecho de tener relaciones un hombre y una mujer es una imposición del cristianismo. Que eso en realidad no es así. Son normas que impuso el cristianismo, pero son normas inventadas y que deben ser deconstruidas. Y por eso, mientras más aberrante el acto sexual, mejor. ¿Por qué? Porque eso es un sinónimo de liberarse de eso. Bueno, el que quiera saber más de eso después me puede preguntar, porque hay cosas que realmente son indescriptibles de lo que realizan en las clases de educación sexual. Pero aquí, por ejemplo, el 3 de junio, justo antes de que yo parta, el primer ministro de Canadá hizo un anuncio que sacudió a muchos lugares en el mundo, porque esto es una clara muestra de la imposición ideológica de ciertas cosas. El 3 de julio el presidente anunció que Canadá iba a donar 1.400 millones de dólares hasta el año 2030. 1.400 millones de dólares. ¿Para qué? Para tres cosas. Para la legalización del aborto en el mundo, para la implementación de la educación sexual integral y para la perspectiva de género. Para implementar perspectiva de género en el mundo. Como sabemos, ese dinero, de hecho en Canadá se hablaba, el dinero va a venir a Latinoamérica principalmente. No es dinero que se va a destinar a Europa porque ya no hace falta, la Unión Europea ya está haciendo eso y da muchísimo más dinero. África tampoco, porque en África tienen otros problemas, mucho más graves por solucionar. Los países musulmanes les interesa todo esto. La China, Rusia han rechazado de plano y por lo tanto todo esto está viniendo a América Latina. Y de todos estos temas, simplemente me voy a referir solamente a este último, explicar qué significa esto de la perspectiva de género para que entendamos bien entonces el peligro ideológico al que nos están sometiendo como nación. Al final de la reunión, en las conclusiones, se dijo esto. De hecho, la perspectiva transversal de género abarcó toda la agenda del G20. Se ha afirmado ya en las mismas conclusiones de la reunión. La perspectiva transversal de género. Unos días antes de la reunión del G20, de repente apareció la noticia de que el Banco Interamericano de Desarrollo, sin que la Argentina le pida, esto viene del banco directamente, y no por obra de caridad, porque este es un préstamo millonario con alta tasa de interés, debido a que la Argentina tiene una deuda externa muy grande, pero el BID le presta a la Argentina 200 millones de dólares para implementar las políticas de igualdad de género. Nuevamente la misma expresión, igualdad de género. ¿Qué significa eso de la igualdad de género? Como sabemos, cuando uno le da un préstamo, si el préstamo uno lo usa para irse de vacaciones, lo que está haciendo es ponerse la soga al cuello, salvo que tenga la manera de pagar ese dinero que uno saca del banco. Por eso una nación, cuando recibe un préstamo de una institución bancaria de carácter internacional, generalmente lo que todo presidente, todo ministro que tiene dos dedos de frente hace es invertir ese dinero en cosas que van a producir, de tal manera que cuando uno venda la producción de lo que sea, que lo use para plantar soja, para plantar uva, para cosechar, para producir algo, de tal manera que genere más de 200 millones de dólares para poder pagar incluso el interés. Porque un país cuando pide 200 millones de dólares no tiene que devolver 200 millones de dólares. Un país depende de la tasa de interés, pero a veces incluso estos préstamos vienen con una tasa de interés del 20%, entonces eso significa que Argentina tiene que devolver 240 millones de dólares. Argentina, al aceptar este dinero para políticas de igualdad de género que no generan nada de dinero, lo que se está haciendo es hundiéndose a sí misma. Están hipotecando el futuro. Cuando hacen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nuevamente aparecen
los mismos tipos de imposiciones. La agenda de género se hizo un lugar en la carta de intención que el gobierno firmó con el FMI. Es decir, que como condición, una de las 3 condiciones es el implementar políticas de género. El lunes pasado, por ejemplo, el FMI liberó un poquito más de 5.000 millones de dólares, que es parte de todo este paquete. O sea que Argentina también está hipotecando el futuro de nuestro país al aceptar estas cosas. Esto es del 1 de julio. Capaz que muchos ni se enteraron porque no han tapado esto. Sí, pero salieron algunos medios nomás. Que el Banco Mundial aprueba financiamiento por 341 millones de dólares para mejorar la inclusión educativa en la Argentina. Y esto es un título tramposo, porque uno cuando dice mejorar la inclusión educativa, ¿qué significa la inclusión educativa? ¿Qué significa esa palabra? Incluir a los niños que no están yendo a la escuela, pero en Argentina todos van a la escuela. Será para mejorar las escuelas, pero sin embargo eso no va a pasar. De hecho, cuando uno lee el acuerdo, uno pensará, bueno, será para aumentarle el sueldo a las maestras, para mejorar las condiciones de las escuelas. Y resulta que cuando uno lee el acuerdo de este préstamo, es para elaborar programas de educación sexual integral, porque eso es la inclusión, para incluir, para pagar todos los programas, por ejemplo, que organizan distintas ciudades en las cuales llevan a transexuales para que den clases de educación sexual y cursos y demás, y el adiestramiento o la capacitación ideológica que muchísimos maestros están recibiendo a lo largo y ancho del país. De vuelta, es dinero que se está tirando en cosas que nunca van a producir y por lo tanto Argentina jamás va a poder pagar esta deuda. Se está endeudando más. Si fuésemos un país riquísimo, que uno dice, bueno, el dinero lo sacamos de otro lado, pero Argentina no tiene de dónde sacar este dinero. Porque les voy a dar un ejemplo bien claro. Yo soy de la provincia de San Juan. San Juan es una provincia que en la actualidad está desarrollando mucho la minería, ¿cierto? Pero ¿saben qué? A San Juan le cuesta más el producir el oro, todo lo que se saca, que no hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque los contratos que se han hecho con la minera son de locos. Argentina recibe regalías tan bajas que cuando tiene que hacer las devoluciones por las exportaciones del oro, tiene que pagar más plata de lo que le entra. Y no es solamente eso, sino que Argentina, cuando el oro ese sale de la provincia de San Juan, eso pasa en todas las provincias mineras, pero el oro que sale de la provincia de San Juan y la plata y el cobre, los derivados, se dirige a 2 lugares. Se dirige a Holanda y se dirige a Canadá. Resulta que en los contratos con las mineras está estipulado que la aduana no controla cuánto es la cantidad de minerales que salen, sino que llega a Holanda y en Holanda y en Canadá ellos revisan y dicen, recibimos 5 lingotes, que vaya a saber si es así o no. Es decir, es como que yo les diga a ustedes, saquen lo que quieran y ustedes me dicen después cuánto sacaron. Así que imagínense, eso es de locos. Por más que supongamos que los holandeses y los canadienses sean las personas más honestas del mundo, que lo dudo, pero por más que sean, ¿quién hace un negocio así? Es de locos. No tiene sentido realmente los contratos que se firmaron en la época del kirchnerismo con estas mineras, y son contratos a 30 años, es decir, que nos están robando por todos lados. Es una realidad eso. Pero bueno, volvamos de vuelta a nuestro tema. ¿Por qué decimos que la perspectiva de género es ideología? ¿Qué significa? ¿A qué hace referencia esta perspectiva de género? Y para entender un poco la cuestión del género, hay que hacer mención a una persona, un inglés, que estuvo por aquí en Argentina ya en la primera mitad del siglo XIX. Ese inglés se llama Charles Darwin. ¿Sí? ¿No han sentido nombrar a Darwin? Sí, aquel hombre que propuso la teoría del evolucionismo. Darwin estuvo en muchos lugares de nuestro país. De hecho, estuvo por acá cerca de Luján. Él desemboca con el capitán Fitzroy, que hizo una expedición muy grande alrededor del mundo. Él llega a la zona de Santa Cruz, él se va en caballo hasta lo que es ahora el Chaltén, él recorre toda esa zona, después se va para el Chubut, después el barco lo deja en la zona del río Colorado, por Bahía Blanca. Él quiere llegar a Buenos Aires y por aquí cerquita, en las afueras de Luján,
lo agarra la policía, ¿sí? Y medio que lo quieren raptar, de hecho. Le cobran coima para dejarlo pasar. Pero resulta que él cerca de la Bahía Blanca se había encontrado con Juan Manuel de Rosas. Le cayó muy bien, de hecho, a él, Juan Manuel de Rosas, él escribe en su autobiografía acerca de su personalidad. Juan Manuel de Rosas dijo: a este inglés lo van a agarrar y lo van a desvalijar. Así que, ¿qué hizo? Le hizo una carta donde recomienda su presencia y pide que el que lo pare lo deje pasar. Entonces él, cuando lo detienen aquí cerca, los policías les muestra la carta de Juan Manuel de Rosas y los policías les dicen: disculpe, sí, fue un malentendido, sabían que Rosas iba a colgar si pasaba algo con este inglés, y él le da miedo y no se va a Buenos Aires, porque él dice en su autobiografía que Argentina es un país con un potencial enorme, pero debido a la corrupción de sus políticos y sus policías nunca va a prosperar como nación. Parece 2019, ¿no? Lo que dice es increíble cuando uno lee eso. Y él es una persona muy observadora. De hecho, la descripción que él hace de los gauchos y de los criollos es genial. Es de las mejores explicaciones y descripciones que yo he leído acerca de la vida del gaucho en el campo. Habiendo yo mismo crecido en el campo, es increíble, me sorprendió esa capacidad de observación que él tenía. Y él después se va hacia la zona de Mendoza, cruza por el sur de Mendoza, la zona que se llama Malargüe, la cordillera, por la Payunia que se llama, y resulta que cuando él está en Mendoza, descubre muchísimos fósiles de mar. Descubre caracoles, descubre estrellas de mar, descubre peces petrificados, y ahí él se sorprendió porque él había encontrado fósiles en la zona del Chubut, lo que es ahora Trelew y demás, pero en esa zona más o menos que se explica porque el mar está cerquita, pero de repente encontrarte fósiles enormes, corales, arrecifes, en medio de la cordillera a 3.000, 4.000 metros de altura, y él dijo: acá pasó algo en el mundo entonces. Su profesión primera, de hecho, era geólogo, y él entonces comienza a preguntarse qué pasó en el mundo, porque esto jamás nadie se lo había planteado. Cuando cruza la cordillera de los Andes hacia Chile, él ve claramente, de hecho cualquiera que vaya para Mendoza, que cruce los Andes y demás, puede ver distintas eras geológicas claramente marcadas en las quebradas de los cerros. Uno puede ver, en muchísimos lugares están muy claras las distintas eras geológicas que se sucedían una a otra en periodos de millones de años. Entonces, todo lo que iba recolectando en estos viajes, después de ahí de Chile se va a las Galápagos, él va mandándolo a Inglaterra en cajas, va todo al Museo Real de Londres. El que algún día vaya a Londres, al Museo Real, puede ver ahí, de hecho, en las exposiciones, muchos de los materiales que Darwin sacó de aquí de Argentina. ¿Sí? Si Darwin hubiera vivido en esta época, hubiera ido a la cárcel por la cantidad de petroglifos y restos marinos que se llevó de nuestro país. Pero resulta que él entonces, cuando llega a vivir a Inglaterra, él vive en la zona en Londres, también está en Cambridge y demás, él comienza a teorizar a partir de todos los restos que había ido recolectando y especies y demás a lo largo de sus viajes alrededor del mundo, y se convierte en biólogo, porque se da cuenta de que realmente la explicación era mucho más profunda de lo que había ocurrido en los orígenes del mundo, y él postula lo que se llama la teoría de la evolución. ¿Sí? Cuando él postula la teoría de la evolución, él postula el hecho de que al haber similitudes y demás en distintas especies, tendría que haber habido un origen común para todos nosotros. Y ese origen común entonces nos muestra de que si hemos llegado a ser especies diferentes, hubo todo un desarrollo evolutivo, habla del salto de las especies y demás cosas que son totalmente hipotéticas y se ha demostrado de hecho en la actualidad que son falsas, pero él en definitiva lo que dice es que de todos los seres del universo, el ser humano es el que ha alcanzado el máximo progreso. Ha alcanzado el máximo progreso porque el ser humano es el único que tiene conciencia de sí mismo, que puede reflexionar y demás, tiene libertad, tiene la capacidad de amar, tiene ciertas capacidades que no las tiene ningún otro animal del mundo. Pero Darwin, igualmente, ve en ese progreso
y ven en lo que ha llegado a ser el hombre como el culmen de todo ese desarrollo, para él es un progreso, eso no tiene nada de malo. Y él lo que hace es categorizar, como de hecho lo hace la zoología, la biología, categoriza las distintas especies y a nosotros nos encasilla, como ya había hecho toda la tradición occidental, dentro de una categoría única que es la especie humana, el ser humano. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la ideología de género? Que según la ideología de género, Darwin tenía razón en relación a la evolución, pero se equivocó cuando nos encasilló en una categoría determinada. Porque eso dice la ideología de género, fue el error más grande, especialmente de la filosofía occidental, que a partir de Aristóteles, de Platón, anteriormente a él, de Sócrates, el hombre occidental comenzó a categorizar toda la realidad. Y entonces, al decir que nosotros somos seres humanos, nos encasilló en esa concepción de seres humanos y eso no nos ha permitido evolucionar hacia lo que realmente cada uno de nosotros es. Y entonces, todas estas categorías fueron impuestas por esta sociedad, la sociedad occidental, y de tal manera que si queremos nosotros salir y avanzar, debemos venir como con un bate y destruir absolutamente todo. Por eso, la filosofía de la cual surge la teoría del género es lo que se llama el deconstruccionismo. Hay que deconstruir, hay que destruir toda la construcción categórica de la realidad. Debemos destruir todos los conceptos, porque todos estos conceptos entonces son invenciones humanas, no existe en la realidad el ser hombre, el ser mujer, no existe el ser humano, la familia es un concepto también inventado, la sociedad, la patria, las naciones y demás. Por eso, filósofas o pseudofilósofas, como me gusta llamarla a mí, como Judith Butler, que es la que presenta la teoría del género, ella se llama a sí misma como perteneciente al grupo del postestructuralismo. Anteriormente estaba el estructuralismo, creaba estructuras sociales por medio de categorías y conceptos. Lo que debemos hacer ahora es deconstruir y destruir todo. Y eso lo debemos hacer en distintos campos. Uno de esos campos es la teoría sexual. Por eso, en Estados Unidos, en Canadá, se comienzan a diseñar programas para reeducar a los niños con respecto a estos conceptos. ¿Por qué? Porque es necesario deconstruir conceptos que han sido impuestos por el cristianismo, por la civilización occidental, por nuestros propios padres. En la práctica, por ejemplo, ¿cómo se demuestra esto? A los niños en Canadá se les enseña que no son ni varones ni mujeres, porque estos conceptos no existen y deben liberarse de esos conceptos. ¿Cómo se liberan de esos conceptos? Por ejemplo, trayendo a transexuales a las clases, dándoles el lugar a ellos de maestras jardineras, para que los niños vean lo que es una persona de verdad, alguien que descubrió por sí mismo su verdadera identidad de género. Y ahora explicamos esto. El objetivo de la perspectiva de género es la destrucción del concepto de naturaleza humana, porque el concepto de naturaleza humana, según dicen los proponentes del género, es una imposición, pertenece a lo que se llama el esencialismo biológico. ¿Por qué? Porque biólogos como Darwin y como muchos más, lo que hicieron ellos fue catalogar a las especies en distintas naturalezas o esencias. Ese esencialismo biológico debe ser destruido. No hay una naturaleza humana, y en lugar de la naturaleza humana, ¿qué tenemos? Identidades de género que debemos cada uno de nosotros descubrir. ¿Saben cuántos géneros hay, según la teoría del género, para adaptarse o autopercibirse y demás? Hasta el momento, según una lista que elaboró una de las comisiones que pertenece a las Naciones Unidas, 112 géneros. ¿Y por qué 112 géneros? Porque hay 112 iluminados que han descubierto su verdadera identidad. Simplemente por eso, porque en teoría tendría que haber tantos géneros como seres humanos en el planeta. Entonces estos tipos empezaron a tratar de identificar distintas experiencias con respecto a la propia identidad.
Es decir, loco que encontraban, género que asignaban. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Estos tipos, este video salió hace más o menos una semana y media. Es una entrevista que se hizo en Estados Unidos, un pequeño documental de estos hombres que se autoperciben como caballos, como ponis, como distintas especies equinas. Tienen una reunión una vez al año en Estados Unidos, los tipos se reunieron. Por ejemplo, en la entrevista, el que lo quiera ver en YouTube lo puede buscar. Este tipo está convencido de que es un caballo, que él descubrió su verdadera identidad como caballo y por lo tanto por eso usa el freno. Y de hecho él explica ahí que esto está hecho con pelo de caballo, cuero de caballo y demás, porque él es caballo y el llevar eso le hace sentirse más cerca de su verdadera identidad, ¿cierto? Este otro se cree pony, miren, igualito a un pony, ¿no? ¿Sí? Lo mismo con este. Este otro acá tiene una especie de arnés y en el video va empujando a su esposa, que le pega con una especie de látigo, ¿no? Y cuando él se empaca, ¿no es cierto?, la esposa le pega y corcovea, le gusta patear y demás, porque dice que eso lo hace reencontrarse con su verdadera identidad. Porque es interesante esto, porque es todo el tema de la ideología. Sus padres les impusieron a ellos que eran seres humanos. Y eso no es así, dice. Nosotros, después de mucho trabajo, hemos encontrado nuestra verdadera identidad. Este otro le gusta saltar con vallas. ¿Sí? Como si eso fuese algo natural. Ahí sí se ve una cuestión sociológica, ¿no? Los caballos naturalmente no les da por saltar sobre vallas. Eso es un invento nuestro, ¿no? Pero bueno, la idea de fondo es que, según la teoría del género, cada uno de nosotros debe descubrir nuestra verdadera identidad. Estas personas descubrieron, de hecho, la propia identidad de ellos. Nosotros somos unos retrógrados, unos arcaicos, que jamás hemos descubierto quiénes somos. Y para descubrir esa verdadera identidad, entonces, debemos comenzar a explorar, que vamos a explicar eso, cómo es que se encuentra la verdadera identidad. Miren este otro. Este tipo se autopercibe como un perro. Y lo peor de todo es que la esposa está convencida de que, claro, él es perro. Imagínense ustedes 10, 15, 20 años de casada y de repente el tipo le dice, querida, soy perro. Imagínense. Se levantan a la mañana y después está ladrando. En Inglaterra, después voy a mostrar otras imágenes, ya hay una comunidad de perros. Ellos se autoperciben como perros. El Estado, porque la identidad de género es una identidad protegida, como aquí en Argentina tenemos la ley de identidad de género del 2012, el Estado tiene que proveerles el traje a estas personas porque es un derecho que debe ser garantizado. Y ustedes me dirán, pero ¿y acaso qué pasa con el cuerpo? Porque las personas tienen un cuerpo humano. ¿Qué pasa con el cuerpo en estos tipos? O sea, este tipo se creerá del caballo, pero de lejos se nota que es un ser humano, no es que hizo, al menos este lo hizo mejor, ¿no es cierto?, al traje. ¿Cómo explican la realidad biológica del cuerpo humano? Según la teoría del género, hay dos tipos de fundamentalismos que es necesario combatir. El primer fundamentalismo es conocido por todos, el fundamentalismo religioso, porque el fundamentalismo religioso, según la teoría del género, nos enseña por la Biblia que Dios creó al hombre, varón y mujer, pero también el fundamentalismo religioso nos puso una serie de códigos y reglas morales, especialmente con los 10 mandamientos, pero dentro de los 10 mandamientos con el 6º mandamiento de no fornicar, porque este mandamiento nos ha restringido y no nos ha permitido conocer nuestra verdadera identidad de género. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el 6º mandamiento con la verdadera identidad de género? Que es lo que voy a explicar ahora. Pero el otro tipo de fundamentalismo es el fundamentalismo biológico. ¿Qué significa el fundamentalismo biológico? Que si la biología, la embriología, la genética contradicen la teoría del género, entonces la ciencia está mal. Ese es el principio. Si la ciencia contradice la teoría del género, la ciencia está errada.
la ciencia nos va a servir en tanto y en cuanto esté de acuerdo con nuestra teoría. Por eso, de hecho, la teoría del género es una religión dogmática. Es un dogmatismo, pero craso y absoluto. ¿Qué pasa con estas personas entonces que tienen cuerpo de hombre? La biología, y después vamos a explicar un poquito más, les jugó una mala pasada. Porque estas personas están, como dice el libro acá, atrapadas en el cuerpo equivocado. Es decir, la verdadera identidad de estas personas es ser caballos, pero la biología les hizo una mala pasada y salieron con cuerpos de seres humanos. De hecho, es el mismo argumento que se usa para transexuales. Los transexuales, ¿sabían ustedes que según la teoría del género son los verdaderos hombres y mujeres? Yo no soy hombre para la teoría del género, porque yo soy hombre porque mis papás dijeron el primero que nazca la familia va a ser hombre, salga lo que salga, y ese soy yo. Es así como explica la teoría del género la realidad de ser hombre o mujer. En cambio, el transexual, como descubre por su propia autopercepción su identidad de género, entonces solamente el transexual es hombre, solamente otro transexual es mujer, solamente ellos. Pero bueno, nacieron atrapados en el cuerpo equivocado y entonces es una cuestión de justicia transformar el cuerpo para que se acomode a su cabeza. De hecho, en las leyes relacionadas a la identidad de género, si ustedes prestan atención a las palabras, se habla de una justicia, una cuestión de justicia. Como la biología les hizo una mala pasada, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de justicia de género, el transformar su cuerpo o darles las apariencias como este perro para que se parezca a su verdadera identidad. Y el que no acepta esto es un transfóbico, un homofóbico, un retrógrado y demás, un dinosaurio, como a veces me dicen. Ahí en Esquel, en Trelew, a la salida de la ciudad, ayer estaba viajando por ahí y había un tremendo dinosaurio, así que me saqué una foto que después voy a poner, cuando me digan dinosaurio, les voy a poner esa foto. Una selfie con el dinosaurio atrás, con mi pariente. Bueno, ¿cuál es el modo por el cual descubrimos la verdadera identidad de género? Aquí las cosas se ponen bastante feas, especialmente en relación, si uno lo piensa, en relación a la educación sexual y lo que los niños en teoría deberían recibir en la escuela. Porque según la teoría del género, y aquí entramos en la cuestión del sexto mandamiento, según la teoría del género, el modo por el cual yo descubro la verdadera identidad es la expresión corporal. Ellos hablan de la corporalidad, la expresión corporal. ¿Qué significa la expresión corporal para la teoría del género? Los actos sexuales. ¿Sí? Y entonces, el decirle a una persona, por ejemplo, que tiene que esperar hasta el matrimonio, es condenarlo a que nunca descubra su verdadera orientación sexual e identidad de género. Los programas de Argentina, yo les pregunto a ustedes, según la ley del 2006, ¿saben según esos programas a qué edad se debe comenzar a impartir educación sexual integral? 3 años. ¿A los 3 años? 45 días. Muy bien, a los 45 días de edad. ¿Sí? Es tremendo realmente. Y ustedes me preguntarán, pero ¿por qué a un bebé de 45 días, cuando apenas abre los ojos el bebé, a esa edad, se le debe comenzar a impartir educación sexual integral? Porque ese bebé tiene el derecho a descubrir su orientación sexual y su verdadera identidad de género. Y entonces, dentro del feminismo radical, dicen aberraciones tales como estas, que la misma madre, el mismo papá debe comenzar a iniciar sexualmente a su bebé cuanto antes, porque si al bebé no se lo inicia a los 40 días, a los 45 días, a los días que sea sexualmente, ese bebé entonces no va a descubrir su verdadera orientación sexual y su identidad de género. O sea, es una locura realmente. Por eso también el feminismo radical hace una defensa tan grande de la pedofilia. ¿Por qué? Porque según la teoría del género, el negar socialmente el derecho al niño a ejercer la sexualidad con una persona más experimentada es atentar contra los derechos del niño. Porque el niño entonces, al no tener esa experiencia, nunca va a saber. Entonces, capaz que el niño, su verdadera identidad es ser gay. Y al niño lo estamos privando. Capaz que la identidad de la nena
es ser lesbiana y por culpa de la mamá que no la inicia sexualmente no va a descubrir eso hasta muy tarde. Y entonces el día que la nena lo descubra se va a enojar con la mamá, porque fue culpa de la mamá que no descubrió eso. O sea, todo esto es una perversión totalmente de la realidad, pero con un elemento también sexual muy fuerte. Y entonces la orientación sexual es lo que a mí me ayuda a descubrir la identidad de género, la verdadera identidad, cualquiera que esa identidad sea. O sea, aquí es tremendo realmente, entonces es mucho más grave de lo que tal vez uno se imaginaba. Y vamos a hablar un poquito de la palabra orientación sexual. Eso yo lo desarrollo mucho aquí en el capítulo 2, porque es una palabra o una frase falsa desde todo punto de vista, especialmente de las ciencias. Las ciencias, como bien sabemos, cuando encuentra una realidad, lo que la ciencia hace es tratar de describirla, tratar de explicar sus causas, si es que tiene causas. Por ejemplo, yo descubro agua y hago un análisis químico y me doy cuenta que es H2O, ¿sí? O H02, como dijo Menem en una entrevista. Y lo que hago simplemente es atenerme a la realidad y yo la describo, ¿cierto? Según entonces ese punto de vista, la palabra orientación sexual es un invento total, porque de hecho no surge dentro de las ciencias que hacen referencia a la conducta humana. La palabra orientación sexual no surge en la psicología, no surge en la psiquiatría, no se describe una realidad y después se le trata de dar nombre, sino que es al revés. Se inventa la palabra orientación sexual y después se la aplica. Es totalmente al revés, por eso es algo totalmente ideológico. ¿De dónde surge la palabra orientación sexual? Y aquí las cosas se ponen bastante feas. Porque, por ejemplo, en el año 77, una revista que se llamaba Revista de Liberación Gay, que ya no existe más en Canadá, comenzó a publicar en el 77 una serie de artículos titulados Hombres que aman niños que aman hombres. Sí, hombres que aman niños que a su vez aman hombres, es decir, relaciones pedófilas. Y en estos artículos, distintos pedófilos, hombres homosexuales pedófilos, mandaban sus experiencias con niños, ellos daban consejos de cómo seducir al niño, cómo comprarse un niño, cómo saber captar un niño, especialmente un niño que esté psicológicamente débil o falto de afecto, que no tenga padres y demás, para entonces poder abusarlo sexualmente. Cuando salen estas series de artículos que son aberrantes, grupos de defensores del niño y de la familia en Canadá le inician un juicio a esta revista. Y la revista apela diciendo que ellos tienen la libertad de expresión, que es un derecho y demás, y entonces el caso es elevado y llega a la Corte Suprema. Cuando el caso llega a la Corte Suprema, ellos tienen que dar una argumentación de su posición, tienen que defender el que publiquen artículos relacionados a la pedofilia. Y ellos hacen dan esta explicación, que es una explicación que ahora es muy común al respecto de estas conductas sexuales. Así como cuando uno tiene sed, por ejemplo, y uno se siente atraído naturalmente al agua, pero uno no elige tener sed, a uno naturalmente le da sed. Así también cuando uno tiene hambre, uno naturalmente tiene hambre y solamente la comida lo satisface. Hay personas que no eligen tener deseo sexual, pero el deseo sexual les viene y ese deseo sexual está relacionado con los niños. Y entonces es así como ellos argumentan que la orientación sexual es algo innato, que es parte de la propia identidad de cada uno y por lo tanto esas personas no pueden hacer nada al respecto. Y como es algo natural, es algo innato, es un derecho. De hecho, la Corte Suprema, cuando escucha esos argumentos, ¿qué hace? En vez de haberle pegado una patada a esta gente, declaran que la palabra orientación sexual es un derecho humano, de hecho. Y si ustedes se fijan en los documentos de las Naciones Unidas, aquí en Argentina, por medio de la Ley de Identidad de Género del 2012, se garantiza la orientación sexual como un derecho humano. La ESI está plagada de referencias a la orientación sexual y la identidad de género. Y claro, cuando esta gente hace ese argumento, un montón de otros grupos que tenían distintas prácticas sexuales aberrantes y se prendieron porque les estaban dando una argumentación teórica, una racionalización y una legitimación de estas conductas. Entonces grupos de homosexuales, de lesbianas, pedófilos, que son los que elaboran esto,
y grupos que practicaban la zoofilia. Entonces ellos se presentan también en ese caso. La Corte Suprema dictamina que toda orientación sexual, sea la que sea, es un derecho humano. ¿Por qué? Porque la orientación sexual ahora se define a partir del objeto, no a partir de la persona que experimenta esa atracción. O sea que se pervierten los órdenes. Lo vieron el otro día en el Senado argentino, ¿cierto? Que hizo una defensa de los que no se enteraron. El Senado de la Argentina hizo una defensa de la pedofilia, que ahora lo vamos a ver. Pero también, por ejemplo, cuando este médico hará cosa de un poquito más de un mes en el Garrahan, ¿se acuerdan que encontraron a un médico que manejaba pornografía infantil y que el tipo había abusado de niños y demás? Infobae hizo una entrevista a un psiquiatra, que él dice que atiende pedófilos, y el psiquiatra defendía energéticamente que estas personas son así, que no pueden cambiar, que es parte de su identidad, y que no eligen esa orientación sexual porque cada uno de nosotros tiene una orientación sexual determinada. A esas personas les tocó ser pedófilos y los tenemos que aceptar como tales. Por eso, de hecho, ahí él habla de despenalizar la pedofilia, porque estamos penalizando una cuestión natural. Es como decir a la persona que tiene 11 dedos, mandémosla a la cárcel porque tiene 11 dedos, hay que tener 10 nomás. Es el mismo argumento. La cosa se pone mucho más brava en Canadá porque entonces cuando se considera a la pedofilia o a la orientación sexual un derecho humano, estos grupos comienzan a repartir incluso información a la salida de las escuelas. Van a la escuela, repartían folletos hablando de la pedofilia, de experimentar con adultos y demás, los denuncian, el caso vuelve a la Corte Suprema porque deciden en las cortes inferiores que la orientación sexual es un derecho humano, entonces mandan el caso a la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Canadá dice en el año 82 que abogar por la pedofilia es un derecho humano. O sea, en Canadá, hoy en día, el predicar la pedofilia es un derecho humano. Nadie te va a decir nada. Hablar sobre el aborto y te cortan la cabeza. Tratar de repartir información en contra del aborto, de la anticoncepción y demás a la salida de una escuela, y lo primero que hacen es llamar a la policía. Pero si estás repartiendo información de pedofilia, por ejemplo, no te pasa nada porque es un derecho humano. De hecho, ya no hace falta que vayan a la salida de las escuelas porque lo hacen por medio de la educación sexual. Mientras la persona consienta, vale todo. De hecho, en Argentina hay un gran énfasis en enseñarles a los jóvenes que deben ejercer sus derechos sexuales, por ejemplo. Eso lo van a ver en el contenido de todos los programas. ¿Por qué es eso? Porque si el joven no ejerce su sexualidad cuanto antes, el pobre joven nunca va a descubrir su verdadera orientación sexual y por lo tanto no va a descubrir su verdadera identidad de género. Entonces, cuando padres denuncian que se trata de hipersexualizar a los niños, eso tiene total sentido, es así. Es así. Lo que pasa es que en Argentina, obviamente que la mayoría, yo creo, de las maestras, si realmente comprendiesen el profundo significado de todo esto, no se prenderían. Ciertamente que hay maestras que sí, pero la mayoría dirían, pero qué locura es esto. De hecho, a mí me llegan mensajes de cantidad de maestras de toda la Argentina que están recibiendo en la actualidad capacitación de ESI y me dicen, ¿te acordás lo que nos dijiste en la conferencia de tal lugar, de tal otro? Vinieron unos grupos trans y nos dicen todo eso, que a los niños hay que alentarlos a que vivan la sexualidad, porque si el niño no vive la sexualidad, nunca va a descubrir su orientación sexual. Y cuando los transexuales hablan de sexualidad, no hablan de heterosexualidad, sino que hablan de prácticas aberrantes. Y mientras más aberrante, mejor, porque así se libera, se deconstruye a la persona de paradigmas y de normas impuestas, especialmente ¿por quién? Por el cristianismo. Como si la heterosexualidad fuera un invento del cristianismo. También eso es una locura pensar así. Bueno, por ejemplo, en Canadá, de hecho, hay un reporte que se publicó en el 2006 donde dice que debido al declarar la pedofilia como una orientación sexual y como un derecho humano, se ha convertido en un lugar de turismo sexual infantil junto con Tailandia. Porque claro, los pedófilos saben que en Canadá tienen vía libre. Esto es de Argentina. Sí, el Senado de Argentina, hay pedófilos que tienen conciencia moral y buenos frenos y saben que llevar adelante sus deseos genera un daño en otros. Es decir, que mientras la persona consienta no hay problema, el problema es cuando la persona no consiente.
Si el niño consciente está todo bien, entonces. Los abusadores son quienes carecen de frenos. Esas personas no se recuperan porque no tienen intención de recuperarse. Pero ¿qué pasa? Que la pedofilia, de hecho, es una parafilia que hace referencia al acto mismo también de querer abusar. No se puede separar el deseo de ser pedófilo con el hecho de abusar. No se puede, es imposible. Con respecto a la zoofilia, por ejemplo, en Canadá, cuando se declara que es una orientación sexual y por lo tanto un derecho humano protegido, claro, entonces han habido muchísimos casos de zoofilia en los últimos años que han sido visibilizados por las redes sociales. Hubo un tipo que empezó a poner fotos en Instagram, entonces grupos de defensa de animales lo denunciaron. Como había sido declarado un derecho humano, el caso va directamente a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice, la mayoría de la bestialidad es legal, declara la Corte Suprema de Canadá. Esto fue en el 2016. La mayoría. ¿Cuándo no es legal? Cuando el animal no consiente. Ese es el criterio. O sea, es una locura realmente, ¿no? El principio del consentimiento, que es el único principio válido según la teoría del género. ¿Sí? Y obviamente que parte de este plan es la destrucción de la familia. ¿Por qué se busca destruir la familia? Primero porque es un concepto, también una construcción social, es un invento del hombre para dominar a la mujer y por lo tanto para poder liberar a la mujer debemos destruir la familia. Pero también hay que tener en cuenta que la teoría del género surge dentro de una rama del feminismo que es el feminismo radical. Y el feminismo radical dentro del feminismo es el feminismo marxista. Es el feminismo que surge de la unión de las teorías de Marx y de Freud. Según Marx, nuestras sociedades están caracterizadas por una lucha interna, una dialéctica de clases sociales. Los pobres contra los ricos, los capitalistas contra el proletariado y demás. Pero cuando quieren imponer este tipo de comunismo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, se dan cuenta que esas luchas de clase no existen. No existen y por lo tanto tienen que adaptar la teoría a otras situaciones. Y lo que hace el feminismo radical es adaptar la dialéctica de clases a la dialéctica de clases sexuales. Y entonces, dentro del feminismo surge la dialéctica entre el hombre y la mujer como una lucha de clases sexuales, que la mujer debe vencer al hombre. Pero en la dialéctica marxista, los dos polos de la dialéctica terminan disolviéndose. Y entonces, por ejemplo, el feminismo radical dice que el hombre debe ser destruido por la mujer, pero no es que queda la mujer, sino que debe disolverse para dar lugar a una sociedad comunista lesbiana. Eso es lo que propone, ¿sí? Y también comienzan a tomar la idea de la heterosexualidad como una clase social mayoritaria que oprime a la comunidad LGBT. Por eso se habla de la comunidad LGBT como una minoría oprimida. Eso de oprimido es mentira, pero es parte de la dialéctica marxista. Necesitan de alguien que esté oprimido o víctima. Marx, él planteó que la finalidad de la revolución marxista era una sociedad totalmente igualitaria, pero si nosotros vamos por las calles y le preguntamos a la gente qué es el comunismo, la mayoría va a decir que es un sistema en el cual no hay propiedad privada. Son todos iguales. Y en realidad Marx ciertamente que planteaba eso, pero es mucho más profundo. Porque para Marx, si uno lee con atención sus escritos, él decía que ciertamente la propiedad privada es el mayor de los males, porque es lo que trae desigualdad, lo que trae caos en una sociedad y demás. Pero de todos los tipos de propiedad privada, el primero y fundamental es la familia. De hecho, él decía que la propiedad privada surge en la historia de la humanidad porque el hombre decide casarse con la mujer. Y claro, cuando el hombre toma a la mujer como posesión, y el tipo tiene que comprarle ropa, tiene que trabajar, tiene que proveer, porque la mujer le exige una casa, un techo, y esto y aquello. Y entonces la familia es lo que da origen a la necesidad de tener propiedad privada. Y entonces, si queremos eliminar la propiedad privada, tenemos que eliminar a la familia. Así de simple. Por eso la finalidad de la revolución, más que abolir la propiedad privada, es abolir la familia, porque ahí se abole todo. En la ideología alemana plantea eso, la familia como propiedad privada, y ahí de hecho dice explícitamente que hay que disolver a la familia.
En la tesis sobre Feuerbach, que era un filósofo idealista alemán, comentando sus escritos, Marx dice: la familia debe ser destruida en la teoría y en la práctica. Es decir, en la teoría, en el filosofar, en el pensamiento, pero también en la práctica con las leyes. Las leyes deben apuntar a eliminar la noción de familia y la realidad de la familia, la institución de la familia. Es una invención burguesa y el primer tipo de propiedad privada, y una vez que se instale el comunismo en el mundo, el concepto de familia ya no va a existir, no va a existir la familia. De hecho, eso no se llevó a la práctica, porque los rusos lo quisieron hacer en la Unión Soviética y se dieron cuenta que eso iba a destruir a la Unión Soviética. Entonces tuvieron que recapacitar en las leyes que habían impuesto al comienzo de la revolución. En el manifiesto comunista él dice que la desaparición de la familia se debe dar de dos maneras. Son dos como las tácticas. La primera táctica es liberando a la mujer de su esposo. Eso, de hecho, en la práctica, históricamente, ¿quién lo quiere llevar a cabo? El feminismo. Liberando a la mujer de su esposo. Y el segundo método para destruir la familia es liberando a los hijos de sus padres. Marx planteó eso nomás y dijo: después arréglenselo ustedes para ver cómo lo llevan a cabo. En el año 1923, un grupo de pensadores alemanes se reunió con un húngaro, un comunista húngaro que se llama Henry Georgs, que no es muy conocido, pero es muy importante para entender todo lo relacionado a la educación sexual integral. Y ellos se preguntan: bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? ¿Cómo vamos a liberar a los hijos de los padres? Y ellos se dan cuenta de que es culpa de los padres que les transmiten la tradición, la moral, especialmente la fe, el cristianismo, que el comunismo no puede avanzar en el mundo. Y ellos dicen: el tipo de comunismo que implementaron los bolcheviques en Rusia hace unos años, porque esto fue en 1923, en 1917, no sirve ese comunismo, porque lo imponen por la fuerza, por las armas, matando gente, y la gente va a ser toda resentida, la gente no se va a creer la historia del comunismo, porque claro, si te mataron a toda la familia, te vas a hacer un fervoroso comunista, medio que no. ¿Se entiende? Entonces ellos dicen: tenemos que implementar la teoría de un italiano que se llama Gramsci, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, lo que él planteaba era un tipo de terrorismo cultural, no por medio de las armas, sino por medio de la educación. Al pueblo lo tenemos que hacer intelectualmente comunista para luego después poner un sistema político comunista. Y entonces ellos dicen: debemos desarrollar toda una teoría que apunte a revolucionar la sociedad desde la cultura. Y ellos inventan la teoría crítica, que se llama, y que es muy conocida como la Escuela de Frankfurt, que es una escuela una escuela de pensadores que cuando llega Hitler al poder, 10 años después, se tienen que ir todos de Alemania, porque Hitler, ¿no es cierto?, no quería mucho a los comunistas, y se van a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos ellos propagan sus errores por el mundo, porque de hecho es interesante que uno de los cerebros principales de la Escuela de Frankfurt se llama Marcuse. Marcuse fue el director de la CIA, ¿sabían ustedes? Él se hizo ciudadano de Estados Unidos y luego de la Segunda Guerra Mundial fue director de la CIA. Pero bueno, ese es otro tema muy largo y muy interesante para desarrollar y para entender bien cómo es que todas estas doctrinas se implementaron en toda Latinoamérica, porque de hecho la Escuela de Frankfurt penetró absolutamente casi todas las universidades de Latinoamérica, especialmente las universidades públicas. Por eso las universidades de Argentina son de izquierda, también tienen una relación muy profunda con esto. Pero ellos dicen: ¿cómo vamos a llevar a la práctica esto? Ellos dicen: el feminismo, ya está, no tenemos que hacer nada. Hay una chica que se llama Margaret Sanger. Esta chica está planeando una revolución sexual para liberar sexualmente a las mujeres. Quiere crear algo que se llama anticonceptivo, pero vaya a saber si funciona y no funciona. Bueno, después de muchos experimentos lo lograron. Esta chica quiere luchar a favor del aborto, entonces le dieron todo su apoyo a la mujer que fundó Planned Parenthood, que en la actualidad es la multinacional abortista más grande del mundo. Aquí en Argentina, ¿cómo se llama? Se llama Fundación Huésped. Miren qué relacionado que está todo esto, ¿no? Bueno, y después dicen: ¿cómo vamos a liberar a los hijos de los padres? Año 1923.
Y Henry George dijo, yo tengo una idea. Vamos a crear planes de educación para liberar a los hijos de la imposición moral de sus padres. ¿Cómo le llaman a este plan de educación? Educación sexual integral. Ni más ni menos. De hecho, los programas actuales de educación sexual integral son tan similares a esos programas que ellos crearon en 1923. O sea que todo esto está surgiendo también del marxismo con un propósito de liberación de los hijos de sus padres. Marx decía, por ejemplo, en El Capital, que contra ninguna otra persona los niños requieren tanta protección como contra sus padres. Es decir, los padres son lo peor que pasa en una sociedad. A los niños hay que liberarlos para que los niños hagan lo que quieran. Porque si los papás a los niños les ponen reglas, le dicen hace esto, no hagas esto, ¿cierto? Eso destruye psicológicamente al niño y lo hace un reprimido. Por eso, por ejemplo, hay todo un movimiento en Canadá, en Estados Unidos y en países nórdicos, también lo quieren implementar acá en Argentina, de lo que yo llamo la educación gallina. ¿Sí? Es como la gallina que uno la deja en el campo y hace lo que quiera. ¿Sí? Lo mismo hay que hacer con los niños, que el niño haga lo que se le dé la gana, porque si los papás le dicen al niño no hagas esto, no hagas aquello, lo estamos restringiendo incluso en su propia corporalidad y expresión. Y por lo tanto el niño nunca va a encontrar su verdadera identidad de género y su verdadera orientación sexual. Ahora bien, imagínense si un niño uno lo deja hacer lo que se le da la gana, ese niño va a ser un inútil. Sí, va a ser un inútil que ante el primer fracaso no va a saber cómo reaccionar. Si un niño no se pone límites, si un niño no es guiado por los padres, va a ser un fracasado a lo largo de la vida. En Canadá, por ejemplo, para que se den una idea, en las escuelas en la actualidad le están enseñando a los niños que si los papás les dicen que no en algo, tienen que llamar al 911. Llaman al 911, servicios sociales caen a tu casa, ¿sí? Y servicios sociales te amenazan con quitarte el niño porque está yendo contra sus derechos. O sea, una vez que se establece toda una sociedad basada en principios, en derechos, en falsos derechos, porque el niño no tiene derechos sexuales. Pero la teoría del género y la educación sexual está presuponiendo que de hecho el niño tiene derechos sexuales. Y desde el punto de vista biológico eso es falso, porque ningún niño, hasta que no pase por la pubertad, no tiene ni idea de lo que es la sexualidad. Porque el niño necesita pasar por ciertos cambios biológicos y hormonales que son los que abren la puerta a la sexualidad, pero la realidad de la sexualidad antes de cierta edad no existe para nada. Por eso es una gran contradicción, por ejemplo, cuando los medios dicen, uy, la escuela tal de Mar del Plata tiene un niño gay, por ejemplo, un niño homosexual, una niña lesbiana, un niño trans, eso no existe. Sino que aquí estamos hablando entonces de otras cosas. Esta destrucción del concepto del matrimonio y de la familia, según el feminismo radical, se debe llevar, y eso lo van a ver en el libro, por distintas etapas. Hay una feminista radical canadiense que es muy leída acá en Argentina, que se llama Shulamit Firestone. Ella dice que el primer paso para destruir el matrimonio en una sociedad es aguar la noción de matrimonio, es decir, aprobando las uniones del mismo sexo. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso, no les interesa las uniones del mismo sexo tampoco, es llegar al punto de que tengamos uniones grupales hasta que después de varias generaciones la estructura psicológica de la persona haya evolucionado y por lo tanto ya no haya necesidad de tener relaciones íntimas, sino que todo sea con todos. De hecho, ella plantea en uno de sus libros, La dialéctica del sexo, que los niños comiencen a tener relaciones con adultos, con transexuales, ¿cierto? Que el incesto deje de ser un tabú, que la pedofilia deje de ser un tabú, porque tenemos que liberarnos de toda esta represión sexual. En Canadá, por ejemplo, en el año 99, la Corte Suprema sentenció que la definición de matrimonio entre hombre y mujer va contra los derechos humanos. Es decir, actualmente en Canadá, afirmar que el matrimonio es solamente entre el hombre y la mujer te constituye en un antiderechos y podés, de hecho, ser denunciado y juzgado por la Corte de Derechos Humanos. Como le pasó, yo conozco al menos 4 pastores que terminaron en la cárcel,
¿Por qué? Porque se envalentonaron y dijeron, no, pero si la Biblia dice que el matrimonio es solamente entre el hombre y la mujer. Y los tipos terminaron en la cárcel. Otro caso que lo hablábamos hoy al mediodía con algunos de ustedes. En Canadá, solamente para parejas LGBT, te agárrense con esto, solamente para parejas LGBT, el mismo niño puede ser adoptado por múltiples parejas. Es decir, un bebé, uno puede ir a una agencia de adopción y si uno es LGBT puede ir con una pareja de transexuales, una pareja de lesbianas, una pareja de homosexuales, otra pareja de homosexuales, 4 parejas. Porque claro, el niño cuesta, el niño llora, el niño te exige tiempo, te demanda cosas, el niño te cansa, no puede salir a bailar, no puede salir al bar porque tenés que cuidar al niño. Y entonces, ¿qué hacen? Lo adoptan al mismo niño entre muchas parejas y se lo van pasando. Hace 2 semanas, un psicólogo clínico muy conocido en Canadá, que se llama Jordan Peterson, denunció esto y dijo, recién en 25 años, vamos a ver el daño que le hemos hecho a todos estos niños. Cuando ellos tengan 20, 22, 23, vamos a ver las consecuencias y daños psicológicos en estos niños. ¿Y dónde están los derechos del niño acá? ¿Dónde están el derecho del niño a tener un papá y una mamá? O sea, que no importan para nada. Estos son los famosos derechos LGBT. Porque claro, quieren tener un niño porque quieren tener un niño nomás. Pero en realidad no lo quieren tener porque no se quieren comprometer. Y entonces yo conozco casos que aparecen en el diario que el niño un día de la semana va con una pareja, al otro día va con otra y así va rondando todas las semanas. Imagínense los daños psicológicos para esta criatura. En el año 2016, otra ley que pasó el gobierno actual que es terrible, eliminó los términos padre y madre. Es decir, en las oficinas del gobierno y las oficinas públicas que incluyen las escuelas, no se puede hablar de papá y mamá. Por ejemplo, cuando fue el Día del Padre hace poquito, unas maestras conocidas mías les pregunté, me dijeron, sí, nos llegó un comunicado que no podemos hacer nada con respecto al Día del Padre. ¿Por qué? Porque no se puede decir papá. Y entonces no se pueden hacer las tarjetas, por ejemplo, con los niños para que le den al papá y le digan feliz Día del Padre. Todo esto con el argumento de que no hay que ofender a nadie, porque hay niños que son hijos de lesbianas, entonces ¿cómo va a ser el Día del Padre si hay hijos de lesbianas? Lo mismo con el Día de la Madre y demás. Aparte, los términos padre y madre son construcciones sociales. De hecho, en uno de los programas de aquí de Argentina, de educación sexual, se habla de que hay que, en cierta manera, deconstruir esas nociones de los niños. Porque la familia no es solamente el papá y la mamá. Hay otros tipos de familias y tenemos que ser inclusivos. En el año 2017, esta mujer, esta pastora de la Iglesia Unitaria, es una activista trans, es una infiltrada total del lobby LGBT. Ella se hizo política, dejó el ministerio, se hizo política para luchar por los derechos trans. Y en el año 2016 pasó una ley que el Estado tiene la potestad ahora de quitarle los niños a sus padres si los padres se oponen a la perspectiva de género. Es decir, por ejemplo, si ustedes se llegan a quejar en Canadá de la educación sexual que reciben los hijos, entonces el Estado viene y le dice, usted es un intolerante, usted le está lavando el cerebro a sus hijos y se los quitamos. Así de simple. De hecho, conozco muchos casos de matrimonios que tenían hijos adoptivos, que vino el Estado a provocarlos, a preguntarles si estaban dispuestos. Nosotros como Estado les dimos el hijo en adopción, están dispuestos a educarlos en neutro. ¿Qué significa en neutro? Ni como varones ni como mujeres, cosa que el niño descubra su verdadera orientación sexual. Y los papás dijeron, no, pero qué locura es eso. El niño es varón, la niña es mujer. No hace falta decirle y recordarle todo el tiempo, ustedes que tienen hijos, no hay que recordarle a los niños, ustedes que son varón, acordarle todo el día que son varón. El niño actúa naturalmente como varón o como mujer. Pero entonces, como ellos no aceptaron esta imposición, se los quitaron. Esta pastora, por ejemplo, dice que como Dios, están los videos en YouTube, como Dios no es ni hombre ni mujer, hasta ahí vamos bien, entonces es transexual. ¿Sí? Y por lo tanto, como el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿quiénes son los verdaderos seres humanos? Los trans. Así de simple. Y ella dice, el ejemplo bíblico de esto, el fundamento bíblico está en el hecho de que Felipe un día
en el Hecho de los Apóstoles, él iba caminando y se encuentra en una carroza y venía el emisario, no me acuerdo de qué reina y demás, y el tipo era un eunuco y le pidió el bautismo cuando le explicó las escrituras y las profecías, y entonces Felipe bautizó a un trans. El primer cristiano fue un trans, lo cual es una aberración total, porque una cosa es ser eunuco, otra cosa es ser transexual, no tiene nada que ver. El eunuco, problema de identidad de género, no tenía eso seguro, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos entonces? Obviamente que está como parte del objetivo que hay del plan de todos los activistas y los ideólogos, especialmente los ideólogos, que coincidentemente son todas lesbianas. Todas estas feministas radicales son todas lesbianas, buscan normalizar la conducta LGBT. Pero también ellas están usando de toda esta gente, porque ellas necesitan de los transexuales y de todas estas personas con problemas de identidad de género para mantener esa falsa dialéctica entre el matrimonio tradicional y estos grupos minoritarios oprimidos. Pero también cometen un gran error, porque ellas, al negar que haya una naturaleza humana, eso lleva como conclusión que no hay derechos humanos tampoco. Porque si no hay naturaleza humana, no hay derechos humanos. De hecho, dentro del movimiento de la teoría del género, ya se han percatado de eso y están hablando de derechos LGBT. Es decir, nosotros en realidad no tenemos ningún derecho. ¿Por qué? Porque nosotros todavía seguimos con el concepto antiguo de ser seres humanos y de ser hombres y ser mujeres. Y entonces, si quisiésemos tener derechos de verdad, tenemos que hacernos LGBT. Porque solamente ellos son los que han descubierto la verdadera identidad. Es una posición muy arrogante también. Ellos son los únicos iluminados que realmente han descubierto quiénes son. Nosotros somos todos unos reprimidos, arcaicos y retrógrados que nos creemos el verso de que somos hombres y mujeres. Así de simple. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, en Canadá, cómo se enseña a los niños educación sexual integral. Yo sé que en Argentina también ya se está usando este gráfico. Al niño acá le dice, le plantea esto: vos estás parado acá, vos no sos nada, pero tenés delante tuyo todas las opciones posibles con respecto a la propia orientación sexual, y esa orientación te va a dar tu propia identidad de género. Entonces aquí se ve todo, ¿no? Obviamente que un niño ve eso y no entiende nada, ¿no? Pero toda opción es válida. Otro gráfico que, por ejemplo, aquí en Argentina, cuando pregunté en Salta si alguna vez lo había visto, todas las mamás levantaron la mano, porque en Salta se lo están dando. En Buenos Aires están usándolo también, pero están usando el que voy a mostrar ahora en un momento. Esta es la galleta del género. Según la galleta del género, esto está hecho por ellos mismos, por eso es interesante. Aquí en Argentina lo reparte la Fundación Huésped, pero esto se usaba mucho en Estados Unidos y en Canadá. Se habla de que cada uno de nosotros es una realidad con varias dimensiones. La dimensión más profunda y fundamental es la propia identidad de género. Cómo cada uno de nosotros en nuestra cabeza piensa y se autopercibe. Esa es la verdadera identidad. Pero así como hay 112 géneros, hay 112 maneras de expresar ese género y no tienen por qué coincidir. ¿Y saben por qué inventaron esto de la expresión del género? Porque hay casos, por ejemplo, como el de Sergio Lazarovich. ¿Conocen el caso de Sergio Lazarovich, el salteño que cumplió 60 años el año pasado? Y el tipo se fue al registro civil, se autopercibió como mujer y se jubiló ese día. El tipo es un vivo, ¿no es cierto? Y entonces, las proponentes del género, ante casos como ese, similares que ocurrieron en Canadá y en Estados Unidos, dijeron: no, lo que pasa es que Sergio se identifica como mujer, pero se expresa como hombre. Ya está. Y así la arreglan, así de fácil. En Canadá tuvimos un caso parecido. Un muchacho de 23 años, el año pasado también, haciendo uso de la ley de identidad de género, 23 años, se autopercibió como de 55 y se jubiló. El tipo nunca agarró una pala en la vida y ya está jubilado. La otra dimensión es el sexo biológico, ¿sí? El cual se define por los cromosomas, las hormonas y demás. Hasta ahí vamos bien. Cometen un error igual porque ponen el intersexual como un tercer sexo, eso es falso. Y luego hablan de la clásica orientación sexual, que aquí con la orientación sexual obviamente vale todo porque se define por el objeto de inclinación sexual. ¿Qué pasa? Grupos feministas rechazaron esto
Porque dijeron, no, acá metieron fundamentalismo biológico. Eso no vale. Y a los niños, al darle una galleta que tiene brazos y piernas, se le da la idea de que tienen que autopercibirse dentro de la categoría de seres humanos. Entonces le encontraron dos errores y dijeron, hay que rediseñar esto, que es de hecho lo que se está usando ahora en Canadá y en Estados Unidos, que es el unicornio del género. Sí, el unicornio del género. El unicornio, de hecho, es un unicornio transexual, como el unicornio que es tan popular ahora. Ustedes han visto el unicornio. Esta mañana me subí al avión, entre Leo y había una nenita que tenía el unicornio, estaba toda maquillada de morado, porque de hecho es el color del transexual. Sí, y la niña capaz que no tenía ni idea de todo esto, del unicornio y demás, pero de hecho el unicornio, el personaje del unicornio es un unicornio trans, que después han sacado los muñecos y le han hecho una campaña de marketing enorme en Estados Unidos y en Canadá para normalizar esto, de hecho, esto del unicornio de género. En Buenos Aires yo sé que se está enseñando esto, porque cuando di la conferencia en Ramos Mejía, varias mamás me dijeron que los niños ya se los han dado aquí en Buenos Aires. También en Mendoza y otros lugares donde he ido está el unicornio del género. ¿Qué diferencia hay entre la galleta del género y el unicornio? Que cambiaron la imagen, porque ahora al niño se le abren las posibilidades, pero se afirma que el sexo es asignado al nacer. Es decir, el ser varón o ser mujer es algo que le imponen los papás. Eso es lo que le enseñan a los niños. Y por lo tanto el niño debe liberarse de esa imposición. O sea, esto es una locura. Y esto es una burla a todo padre y madre, porque cuando una mamá tiene el bebé y se le anuncia a los parientes, ¿qué es la primera pregunta que le hacen los parientes a uno? ¿Qué fue, no es cierto? Y claro, y ustedes dicen, decidimos que sea varón, decidimos que sea mujer. No, eso es algo que viene impuesto por la misma biología, por la naturaleza. Argentina, y esto es lo tremendo, el Ministerio de Justicia hizo su propia versión del unicornio de género. Miren esto. Acá tenemos una chica de verde con el pantalón morado, trans, verde porque es abortista obviamente. Identidad de género, expresión del género, orientación sexual, como si fuera una cuestión válida científicamente hablando. Y lo tremendo que es que, aparte de las clásicas y falsas orientaciones sexuales como lesbiana, gay, bisexual, heterosexual, se habla de pansexual. ¿Qué es el pansexual? El pan en griego significa todo, es decir, eso incluye la necrofilia, la zoofilia, la pedofilia, cualquier práctica sexual que se imaginen. El pansexual, considerado como un derecho humano, porque es en el contexto del proyecto Justicia 2020. Y cuando se habla de sexo, miren lo que dice el Ministerio de Justicia de la Nación. El sexo puede ser hembra, macho, intersexual, pero de todas formas se asigna. Es cultural. O sea, el Ministerio de Justicia está afirmando que el hecho de ser varón o mujer es algo cultural. ¿Y la biología dónde quedó? ¿Dónde quedó la ciencia? ¿Dónde quedó la genética? O sea, es tremendo esto realmente. Bueno. Entonces, ahora que hemos desarrollado el tema de la identidad de género y demás, va a ser más fácil entender esto, que es bastante complicado si uno no conoce la teoría del género. Macri, el 3 de junio, le envió una carta a la Corte Suprema por una justicia que actúe con perspectiva de género, que de hecho, varios abogados ya me han contado, es la nueva cosa, como que se está adoctrinando a los jueces y demás, para que juzguen con perspectiva de género. Cuando el doctor Lastra se le da el veredicto al doctor Rodríguez Lastra, hará cosa de un mes y medio, se lo encuentra culpable y demás, porque de hecho Marta Milesi, la diputada provincial que lo denuncia, ella reconoció que el juez no juzgó con la Constitución y con las leyes de la Argentina, sino que juzgó con perspectiva de género. ¿Qué significa entonces la perspectiva de género aplicada a la justicia? Según la ideología de género, entonces nosotros no somos seres humanos, sino que somos identidades. Cada uno tiene una identidad de género distinta. Y hay identidades que son gestantes. Es decir, nunca van a decir que la mujer se queda embarazada, sino que son identidades. Hay identidades que son gestantes, que se quedan embarazadas. Pero como en la mente del comunista no hay peor cosa que la desigualdad,
tiene que ser todo igualito, y al haber identidades que no gestan, yo no gesto que yo sepa, y hay identidades que gestan, entonces a las identidades que gestan hay que garantizarles el acceso al aborto, porque si no hay desigualdad. ¿Se entiende? Ese es el argumento, de hecho, que se usa para justificar el aborto. De hecho, en el año 73, cuando surge todo el debate del aborto en Estados Unidos, el argumento que usan las feministas es un argumento relacionado con la ideología de género. De hecho, está muy relacionada la ideología de género con el aborto. Hay identidades que gestan y eso es una injusticia biológica. Porque claro, ¿cómo la biología les va a imponer que gesten? Por eso, si ustedes prestan atención a los programas de educación sexual integral, se les enseña a los jóvenes que practiquen todo el sexo que quieran, pero claro, si quedan embarazadas hay que hacerles abortar, porque ¿cómo puede ser que queden embarazadas? Culpa de la biología. Eso es una aberración de la biología. Entonces, a la identidad gestante hay que garantizarle el acceso al aborto como una cuestión de justicia social. De hecho, en el proyecto último de aborto que se presentó el 28 de mayo de este año, la palabra que usan para las personas que quedan embarazadas no es mujeres, es identidades gestantes. Hay que garantizar el derecho al aborto a todas las identidades gestantes que se encuentren en nuestro territorio nacional, ya sea por ciudadanía, condición de residencia o de paso. Es decir, que también ese proyecto le abría la puerta a lo que se llama el turismo abortero, como pasa en Canadá. En Canadá es sabido que cantidad de mujeres de todo el mundo viajan a Canadá para hacerse aborto, porque en Canadá no hay restricción alguna con respecto al aborto. Son 3 países en el mundo que no tienen ningún límite: Canadá, Cuba y la China. De hecho, en Canadá existe la práctica del parto parcial, ¿sí? El aborto de parto parcial, cuando el niño está naciendo, ¿cierto? Como no hay ninguna restricción al respecto, hasta que el niño no salga completamente del vientre de la madre, no es persona humana, no se lo considera persona humana. Y lo cual es tremendo, porque bueno, ese es el primer caso de justicia de género entonces. Y el segundo ejemplo de justicia de género, el paradigmático, es para aquellos casos cuyas identidades no corresponden con el cuerpo. La persona que se autopercibe como una mujer y es hombre, o al revés, la persona que se autopercibe como un caballo, como un perro, a esas personas la biología les ha jugado una mala pasada. Y por lo tanto es una cuestión de justicia de género el transformar o remediar el error de la biología. Transformarles el cuerpo para que se acomode a la autopercepción o la propia cabeza. Y entonces es así que en Argentina, por ejemplo, a partir de la ley del 2012, el Estado tiene que garantizar el acceso a esas transformaciones corporales y demás. Por eso en Argentina, ¿quién paga las operaciones de los transexuales? Todos ustedes con sus impuestos. ¿Quién paga los tratamientos hormonales? El pueblo con sus impuestos y demás. Bueno, esto es una anécdota. Por ejemplo, en el año 2018 el Senado aprobó una ley por la cual ahora el himno de Canadá hay que cantarlo en lenguaje inclusivo. Para que se me... Y recuerden esto, acuérdense de mí cuando en Argentina pasen un proyecto de ley para cantar el himno nacional en lenguaje inclusivo. Va a pasar. Va a pasar porque todas estas feministas están mirando constantemente lo que pasa en Canadá. Y lo que pasa en Canadá buscan de que se implemente aquí en Argentina. Entonces la teoría del género no tiene ningún fundamento serio, está fundado en la propia autopercepción y como la psicología y la psiquiatría lo ha demostrado, hay eventos traumáticos en la vida que pueden afectar profundamente el modo de percibir la realidad de la propia persona. De hecho, obviamente que en estas personas que se autoperciben como caballos o como perros, hay serios trastornos psicológicos, no hace falta ir a la universidad para entender eso, ¿no? Bueno, vamos a saltear esto de aquí. Unos ejemplos más que nada graciosos realmente de cuando uno baja al concreto con la ideología de género, uno se da cuenta que es evidentemente una locura, porque de hecho a veces ni las mismas que proponen la teoría del género pueden responder a ciertos planteamientos. Por ejemplo, este tipo hizo apelación a la ley de identidad de género en Holanda. Él tenía 69 años,
quería tener una novia joven, se ve que mucha plata no lo tenía porque no le iba bien, y entonces fue al registro civil y dijo, así como un transexual se puede autopercibir como el género opuesto, yo me autopercibo como uno de 40. Entonces pidió que le quiten, ¿cierto?, 20 años al tipo, 29 años. Así que en el registro civil le tuvieron que cambiar la edad al tipo. Así que ahora tiene 40, como cambiarse la edad, eso le va a cambiar la realidad, ¿no? Miren este otro caso, en Canadá, este hombre de 50 se autopercibió como una niña de 6. El gobierno, en vez de haberle ayudado y haberle pagado tratamiento psicológico para superar su trastorno, ¿qué hizo? Le pagaron las hormonizaciones, le pagaron las operaciones de reasignación de sexo, le cambiaron la fecha de nacimiento en 2012. O sea que este hombre es más chiquito que muchos de los niños que están acá. ¿Sí? Lo pusieron en adopción porque tiene 6 años, perdón. Lo pusieron en adopción y de hecho lo adoptaron 2 lesbianas a este hombre. ¿Sí? Y el viernes, no este que pasó, sino el viernes de la semana anterior, este hombre en Toronto acaba de terminar 2º grado. Si a ese tipo lo ponen en la clase de su hija, de su hijo, muchos de ustedes lo primero que hacen es sacan al hijo de esa clase, lo cambian de escuela. Bueno, en Canadá llegan a hacer eso, ¿sí? Y lo más posible es que los denuncien por discriminación relacionada a la identidad de género y orientación sexual, lo cual implica que le puedan quitar los hijos. Hay un teléfono sonando. Así que es increíble realmente a dónde llega todo esto. Miren este otro. Es un hombre que no se sentía humano y decidió convertirse en perro. Pero miren lo ideológico de la noticia, como si eso fuese posible. Este tiene 37 años, le ladra a la gente. Imagínense que ustedes van caminando por acá, alrededor de la Basílica de Luján, que está lleno de perros, pero de repente un tipo les comienza a ladrar. Viste trajes personalizados, usa máscaras y correas para perros. Nuevamente, ¿quién le tiene que pagar el traje? La gente con sus impuestos. Porque es su derecho y es una cuestión de justicia de género acomodarle el cuerpo a sus sentimientos. Miren estos otros. Esto no es una fiesta de disfraces, son tipos que se autoperciben como perros. Porque de hecho eso es la transespecie o los transanimales, es uno de los géneros. Es uno de los géneros. ¿Saben que en Canadá uno de los géneros que está de moda ahora son los 2 espíritus? Los 2 espíritus. ¿Qué significa los 2 espíritus? En Canadá eso significa tener el espíritu de una persona occidental y el espíritu de un indio. Y entonces al tener el espíritu de un indio, que vaya a saber andar a demostrarlo, ellos tienen acceso a todos los beneficios de los indios, planes sociales, ¿sí? Si llegan a ir a la cárcel, de hecho han habido muchos casos de asesinos y demás en Canadá que se reconocen, descubrí que tengo el espíritu de un indígena dentro mío, y entonces los tienen que sacar de la cárcel y mandarlos a la tribu para que se recompongan en la tribu. Se lo están usando como excusa. Miren este otro caso también que se hizo viral a fines de mayo. La mujer caballo. Una chica noruega que galopa. Y de hecho, en la entrevista que le hacen, la chica está pidiendo la autorización de la obra social para que le operen las piernas, los pies y las manos para que se los conviertan en pezuñas. Porque hasta que no pueda llevar herradura, ella no es caballo de verdad. ¿Sí? Esta es otra chica que se transformó en varón, se autopercibió como hombre y como obviamente eso no le solucionó la vida, ahora se autopercibe como un marciano asexuado. Sí, la misma chica que pasó. Y entonces, ante estos casos, claro, porque ella pasó de ser mujer a ser hombre, ahora a ser marciano, y entonces en la teoría del género han planteado un nuevo género que es el ser fluido. La fluidez del género, o sea, una realidad por la cual uno va cambiando de un género hacia otro. La fluidez del género. Este caso es de un costarricense, un violador serial, que cuando aprobaron la ley de identidad de género en Costa Rica, ¿qué hizo? Se autopercibió como mujer y lo mandaron a la cárcel de mujeres, al violador serial. ¿Qué pasó? Comenzó a violar nuevamente.
En Argentina, de hecho, pasó lo mismo hace cuestión de 5 o 6 semanas en la cárcel de Browen en Córdoba. Un tipo, un violador, se autopercibió como mujer y las presas